Como sé que os gustan mucho las cámaras de EZViz, esta marca que hace productos de seguridad muy buenos y que ya he traído aquí al canal algunos de ellos con una calidad-precio genial. En este caso vengo a traeros otro modelo de este tipo de cámara muy interesante por una cosita que os voy a comentar. ¿Qué modelo es? El EV8 4G. Efectivamente, una cámara con la que podemos colocarle directamente una tarjeta SIM de nuestro móvil. Una cámara que funciona con batería y que si la acompañamos de un panel solar puede convertirse en una cámara autónoma en cualquier sitio de la geografía en la que lo situemos, en pleno campo, en casa, donde sea. Un producto muy interesante de la amplia gama que tiene EZViz de estas cámaras, del cual si queréis saber todos sus detalles, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta cámara EV8 4G, el siguiente paso, como siempre, va a ser indicaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas y funcionalidades para que os sea un poquito más fácil haceros una idea de cómo es el producto. Al igual que ocurre con otras cámaras de EZViz que he traído aquí al canal, esta también está muy bien construida, se nota con unos plásticos y unos acabados de mucha calidad. En la parte frontal tenemos lo que es la lente de la cámara, una lente con resolución 2K y una cámara que va a girar 340 grados en horizontal y 65 en vertical. También tenemos ahí las luces estroboscópicas que van a componer una defensa activa junto con la alarma que lleva integrada para que caso que tengamos una intrusión y detecte presencia humana, haga saltar la alarma y las luces estroboscópicas parpadeen. Además también nos va a dar una visión nocturna en color, cosa que me gusta mucho de este tipo de cámaras. Ahí tenemos la tapita que tiene el botón reset y que en su interior nos vamos a encontrar la ranura para tarjeta SIM y tarjeta microSD para guardar nuestras grabaciones y que está protegida por dos tornillos, como veréis más adelante cuando hagamos la instalación en el campo. Una cámara que, hablando de campo, está preparada para ser resistente a las inclemencias del tiempo, agua, sol, nieve, es decir, temperaturas extremas, sin que le pase nada ni a la lente ni a lo que es la propia cámara. Tal vez que lleve el botón reset por fuera es una cosa que no me gusta demasiado, podrían dejarlo en su interior junto con los tornillos, así aportaría algo más de seguridad. Luego también nos encontramos unos micrófonos, ya que es una cámara que va a permitir audio bidireccional, es decir, a través de la aplicación del teléfono móvil nos vamos a poder comunicar de forma fácil con la persona que esté al otro lado de la cámara, es decir, con la persona que esté junto a la misma. En la base tenemos lo que es el altavoz para dicha comunicación bidireccional, es decir, para que la persona nos oiga a nosotros. Luego de ahí también tenemos el botón de encendido y apagado y una tapa de goma que esconde un puerto USB tipo C para cargar la batería. Una batería que tiene 10.400 mAh y que va a hacer de esta cámara una cámara totalmente autónoma allá donde la coloquemos. Si la juntamos con un panel solar de EZViz, la podríamos poner en cualquier sitio y olvidarnos de ella. Y luego tenemos lo que es el soporte para colocarla bien en la pared o bien en el techo, ya como nosotros queramos. Un soporte que tiene una pestañita que se quita de forma súper fácil, se extrae hacia un lado y ya simplemente tendríamos que colocar este soporte, como digo, en la pared o en el techo, ya en función de nuestras necesidades y lo que queramos detectar. Hablando de detectar, es capaz de detectar el contorno humano y también otra cosa muy chula es que es compatible con Google Assistant y con Alexa, con lo cual si tenemos por ejemplo un dispositivo con pantalla, un Echo Show, podríamos decirle a Alexa que nos muestre la imagen de la cámara. Esto lo podéis ver en otros vídeos también con estos dispositivos de EZViz, ya que todos los que he probado son compatibles con el asistente de Amazon. Bien, y ahora que ya sabemos cómo es esta EV8 4G de EZViz, ¿cuál es el siguiente paso? Pues obviamente llevárnosla al lugar donde la vamos a colocar, hacer una instalación real que al ser una cámara con batería es muy sencillita, ya que no necesitamos tener ningún tipo de cable. Y por supuesto también sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil y ver todas las funcionalidades que nos ofrece este producto de EZViz.
Lo primero que tenemos que hacer para la instalación es quitar los dos tornillos que hay en el frontal de la cámara y que van a dejar al descubierto lo que es la ranura para la tarjeta SIM. Se extrae de forma muy sencilla. Como veis, tenemos dos ranuras, tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Yo voy a utilizar una tarjeta SIM que ya la tengo preparadita con datos. Se introduce como si fuera en un teléfono móvil. Una vez introducida, hacemos un poquito de presión con la punta del destornillador y ya la tendríamos colocada. Después colocaríamos nuevamente la tapa de la cámara y listo. Como podéis ver ahí, ya la tengo instalada en el poste del campo que quiero vigilar. En este caso, para no abrir agujeros, he preferido utilizar bridas en su lugar. Queda muy bien, muy polivalente a la hora de colocarla, y al ser con batería y con tarjeta SIM, como os comentaba anteriormente en el vídeo, nos podemos olvidar de ella, y más si le colocamos una placa solar de EZViz que permita cargar la cámara utilizando energía solar. Bueno, ahora que ya la tenemos instalada, como os comentaba, vámonos a la aplicación de EZViz del teléfono móvil. Vamos a emparejarla y os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones a nivel funcional, a nivel de aplicación, y por supuesto os voy a mostrar imágenes y audio para que veáis la gran calidad que nos va a dar esta cámara en el lugar donde la coloquemos. La aplicación que vamos a utilizar para añadir la cámara es la aplicación EZViz, que tenemos disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita. Yo ya me he creado una cuenta en la que tengo añadido otros dispositivos que os he probado aquí en el canal, y simplemente pulsamos en la parte superior sobre añadir dispositivo, elegimos la opción cámara y vamos a escanear el código QR que está situado en la base de dicha cámara. Una vez escaneado, lo reconoce de forma inmediata y pulsamos el botoncito añadir. Una vez que esté añadido el dispositivo, se añade también directamente a Alexa si tenemos la skill instalada. Vamos a guardar el código QR en el dispositivo, en el teléfono, y vamos a pulsar el botón siguiente. Ahora tenemos que escribir una contraseña de la cámara. Esto es muy importante que la recordéis, ya que aunque formatemos posteriormente y resetemos la cámara de fábrica, esta contraseña no se va a borrar para evitar robos, con lo que es muy importante que la guardéis, ya que si no, no vais a poder acceder al dispositivo posteriormente. Una vez cambiada, pulsamos sobre el botón a modificado y después pulsamos sobre el botón siguiente. Vamos a establecer el modo de trabajo, en mi caso ahorro de energía, aunque veis que nos permite varios modos, y vamos a regular lo que es la distancia de detección, con lo cual vamos a pulsar comenzar depuración y nos vamos a retirar hasta oír un aviso una vez que el dispositivo haya detectado un objeto. Así configuramos lo que es la sensibilidad de detección. Una vez hecho esto, pulsamos sobre el botón próximo paso. Yo voy a saltar lo que es la prueba gratuita de la nube de EZViz y ya la tenemos añadida, como podéis ver ahí en la aplicación, de forma súper rápida. Yo he puesto una SIM que ni siquiera tenemos que ponerle pin, una SIM de datos al cual había anulado el pin, y ya tenemos ahí la vista en directo de lo que está captando la cámara. Como veis, en pleno campo y sin necesidad de tener conexión wifi ni nada, simplemente a través de los datos de la SIM que se inserta directamente en la cámara. En los ajustes podemos cambiar el nombre de la misma. Yo siempre le pongo un nombrecito sencillo que es el que corresponde con el modelo, en este caso EV8 4G, y ya desde los ajustes podemos, por ejemplo, acceder a la ubicación del dispositivo, actualizar el firmware, caso que queramos tenerlo a la última versión, cosa que es muy recomendable de hacer, y también tendríamos muchos ajustes más, como por ejemplo zona horaria, formatos de hora, número de serie, ajustes de audio, de imagen y otros que veremos a continuación. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cámara EV8 4G de EZViz. Fijaos, desde el menú de abajo se puede controlar lo que es el paneo e inclinación con una especie de joystick virtual que va a hacer que gire la cámara 340 grados en horizontal y 65 en vertical. Esto es una cosa muy chula, ya que en todo momento la vamos a poder guiar hacia el lugar donde queremos que visualice la imagen de lo que está pasando en ese momento. Además tiene una cosa súper chula, como son las posiciones predeterminadas, que se accede a través de esa estrellita que hay en el centro de la pantalla. Podemos establecer el nombre de una posición, en este caso frente. Ya está completa esa posición. Ahora podríamos llevar la cámara a otra posición. Imaginaos
a la entrada de la casa de campo y pulsamos nuevamente añadir una posición. La vamos a llamar puerta y si ahora nos vamos a la estrellita de la parte de arriba, veis que tenemos las dos posiciones y simplemente tocamos una de ellas y la cámara va a ir directamente, es decir, por ejemplo, tocamos frente y va a mostrar la imagen súper rápida, se va a dirigir justo ahí. Si ahora tocamos puerta, pues se va a dirigir justo a la puerta y así podemos establecer todas las posiciones predeterminadas que queramos para tener un control absoluto y rápido sobre todo de la imagen. Podemos tomar fotos directamente desde la opción de menú, la guardaría en el álbum del teléfono móvil. También podemos iniciar la grabación con el botón grabar, como veis aparece el tiempo en segundos que lleva grabando y si pulsamos nuevamente en grabar quedaría también guardado en el carrete. Si luego pulsamos el botón hablar, se establece un intercomunicador entre la persona que está en la cámara y nosotros con este teléfono móvil, bien en la ubicación donde esté la cámara o bien en otra ubicación distinta. La aplicación tiene conexión siempre. Podemos realizar llamadas directamente a la persona de la cámara y luego podemos establecer lo que es las distintas resoluciones, como por ejemplo Quad HD, Full HD o High Def. 720p, 1080 y 2K, que son las tres resoluciones soportadas por esta cámara. Soporta PIP de tal manera que nosotros en cualquier momento podemos establecer la pantallita en nuestro teléfono móvil de forma que podamos ir accediendo a otras aplicaciones del mismo sin perder visión sobre lo que está viendo la cámara. Podemos establecer la ubicación de la cámara donde queramos, por ejemplo casa de campo, si es que tenemos varias cámaras que queremos agrupar, y luego también podemos ver el historial de detección, que en este caso como no tenemos tarjeta micro SD insertada, solamente vemos la foto y no podemos reproducir el vídeo. Si tuviéramos una tarjeta micro SD podríamos ver el vídeo que ha grabado directamente haciendo clic sobre él. También podemos cambiar el modo de trabajo que hayamos elegido anteriormente en la instalación, configurar la detección del contorno humano, si es que queremos por PIR o queremos, como digo, contorno humano. Ojo con PIR porque si le colocamos el sol puede dar falsos positivos por los reflejos. Luego también podemos establecer recibir mensajes y notificaciones de las detecciones caso que se produzcan. Podemos ajustar el audio, podemos ajustar la luz, la imagen con original, leve, intenso, el brillo, el OSD, poner incluso la marca de agua si queremos que aparezca la marca de agua en nuestras imágenes. También podemos activar o desactivar la luz de estado, es decir, esa luz azul que hay en el frontal, ajustes PTZ, incluso el seguimiento de personas, que eso está muy chulo. Si activamos el seguimiento de personas y luego nos movemos, la cámara nos va a seguir en todo momento. Vamos a probarlo y en cuanto me levante, la cámara va a ir siguiéndome todo el rato y esto está súper chulo. Aunque he notado que va un poquito a tirones, pero como podéis ver ahí, es bastante efectivo, nos sigue en todo momento cuando nos desplacemos y así en un momento dado si activamos y entra alguien a robarnos, pues podemos verlo y podemos avisar a la policía, acercarnos nosotros mismos, etcétera. Y ya por último ahí os dejo unas imágenes de día para que veáis cómo se ve lo que es la cámara. Esto está grabado, o sea, son los vídeos que he grabado anteriormente cuando estaba comentando, con resolución 2K, que aunque en este caso parece que está un poquito peor porque le da el sol de frente, pero fijaos ahora, una vez que nos movemos a zonas más sombrías, la imagen se ve muy bien, con una resolución muy buena, muy nítida y que nos permite en todo momento tener visual de la persona que ha entrado en nuestra casa. Y ya por último, ahí tenemos la visión nocturna en color, que esto es gracias a las luces estroboscópicas que trae la cámara integrada. Esto está muy chulo porque fijaos qué nitidez, es decir, incluso de noche se ve muy bien y en todo momento si alguien entra podemos capturar la imagen de este intruso, avisar a la policía o incluso alertarlo con la alarma de detección que os comentaba anteriormente, o bien avisándolo directamente desde la aplicación del teléfono móvil gracias al audio bidireccional. Una cámara autónoma que me ha gustado mucho y que me va a dar mucho juego en el lugar donde la tengo colocada en pleno campo gracias a la conexión 4G integrada de dicha cámara. Bueno, ¿qué os ha parecido esta EV8 4G de Zbit? Un producto que he querido traer aquí al canal por el tema 4G, que me parece una idea fabulosa, ya que mucha gente me pregunta, oye, una cámara que sea totalmente autónoma, que la pueda poner en un sitio donde no tengo wifi y tal. Pues esta es una solución muy buena. Ya simplemente tenemos que contratar una tarjeta SIM con nuestra operadora que nos proporcione datos para esta cámara y lo tenemos solucionado. Como digo, una idea fantástica el tema de la batería, y si la acompañamos con un panel solar que ya os analicé aquí anteriormente en el canal, sería colocarla y olvidarnos de ella.
Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa o funcionalidad que queréis que pruebe, me lo podéis indicar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.